Hola a todos. Bienvenidos al canal Cine Mágico. Les invito a suscribirse a nuestro canal y a darle un like a este video. Hoy vamos a hablar sobre el episodio 6 de la temporada 1 de The Terminal List, titulado Dark Wolf. Ok. La sexta entrega de The Terminal List, titulada Dark Wolf, nos sumerge aún más en la espiral de venganza y paranoia de James Reese. Después de los eventos de los episodios anteriores, Reese, interpretado magistralmente por Chris Pratt, un actor que ha demostrado una versatilidad creciente, pasando de roles más ligeros a personajes de acción complejos y atormentados como este, continúa desentrañando la conspiración que le arrebató a su familia. En este episodio, la trama se intensifica al revelar la profundidad de la traición que lo rodea. Reese, impulsado por un dolor insoportable y una determinación implacable, se encuentra cada vez más aislado, confiando solo en sus instintos y en la información fragmentada que logra obtener. Su experiencia como Navy SEAL, una base fundamental para su personaje, se pone de manifiesto en cada movimiento calculado, en su capacidad para adaptarse a situaciones extremas y en su habilidad para anticipar las jugadas de sus enemigos. La serie, inspirada en las novelas de Jack Carr, un exoficial de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos, bebe directamente de esa autenticidad para construir la narrativa. Dark Wolf nos muestra a Reese operando en las sombras, utilizando sus habilidades para infiltrarse y recopilar datos cruciales. El guión, a menudo conciso y lleno de tensión, se aleja de las explicaciones excesivas, permitiendo que la actuación de Pratt y la atmósfera sombría hablen por sí solas. Vemos cómo su mente, marcada por el trauma y la pérdida, se convierte en su herramienta más peligrosa y, a la vez, en su mayor vulnerabilidad. La serie ha optado por un enfoque crudo y realista de la guerra y sus secuelas, algo que resuena profundamente con la experiencia de Carr y con la interpretación de Pratt, quien se ha comprometido profundamente con el rol, demostrando un nivel de intensidad que ha cautivado a la audiencia. Los giros argumentales se suceden, obligando a Reese a cuestionar a todos, incluso a aquellos en quienes podría haber confiado. La paranoia se cierne sobre él, y el espectador se siente atrapado en esa misma incertidumbre, preguntándose quién es realmente el aliado y quién el enemigo. La dirección, que ha sido elogiada por su manejo de la acción y el suspense, en Dark Wolf se enfoca en crear una sensación de urgencia y peligro constante. Cada escena está diseñada para mantener al espectador al borde de su asiento, anticipando el próximo movimiento de Reese y la siguiente revelación. Es un viaje oscuro y personal, donde la línea entre la justicia y la venganza se vuelve cada vez más difusa, y donde las decisiones tomadas tienen consecuencias devastadoras. La trama se enreda aún más, tejiendo una red de intrigas que James Reese, con la interpretación conmovedora de Chris Pratt, debe desmantelar pieza por pieza. El peso de su pasado, la pérdida devastadora de su familia, se cierne sobre cada uno de sus actos, alimentando una determinación sombría que raya en la obsesión. Pratt, conocido por su capacidad para transitar entre el humor y la intensidad, en Dark Wolf despliega una faceta más oscura y vulnerable de su talento, logrando que el espectador conecte con el profundo dolor y la furia silenciosa de su personaje. Su experiencia como Navy SEAL, la rigurosa disciplina y el entrenamiento que moldearon su carácter, se manifiestan en una inteligencia táctica aguda y en una resistencia física y mental casi sobrehumana. Cada decisión, cada movimiento furtivo, está impregnado de la autenticidad que el material de origen, las novelas de Jack Carr, un veterano de guerra con una visión particular sobre el conflicto y la lealtad, aporta a la serie. En este episodio, la claustrofobia narrativa aumenta. Reese se ve forzado a operar en un aislamiento cada vez mayor, sus movimientos limitados por una vigilancia constante y una traición que se insinúa en cada esquina. La serie no rehúye mostrar las cicatrices emocionales y psicológicas de la guerra, por el contrario, las utiliza para construir un retrato crudo y realista de las secuelas que un conflicto puede dejar en un individuo. La actuación de Pratt es el ancla de esta crudeza, sus expresiones, su mirada perdida pero decidida, comunican un tormento interno que trasciende las palabras. La producción, inspirada por el enfoque directo y sin adornos de Carr, se centra en crear una atmósfera de suspense psicológico, donde las conversaciones son a menudo escasas pero cargadas de significado, y donde la acción, cuando llega, es visceral y brutal. Los conflictos internos de Reese se exacerban.
La línea entre el bien y el mal, entre la justicia y la venganza personal, se desdibuja peligrosamente. A medida que desvela capas de la conspiración, la paranoia se convierte en una compañera constante, obligándole a dudar de cada rostro, de cada palabra. La dirección en Dark Wolf se esfuerza por transmitir esa sensación de opresión, utilizando ángulos de cámara que enfatizan la vulnerabilidad de RS frente a un enemigo invisible pero omnipresente. El ritmo pausado pero deliberado del episodio permite que la tensión se acumule, creando un viaje emocionalmente agotador para el espectador, quien se ve arrastrado a la psique fragmentada de RS, experimentando su desconfianza y su desesperada búsqueda de la verdad en un mundo plagado de mentiras y engaños. La espiral de desconfianza y búsqueda implacable de justicia o venganza, según se mire, se profundiza en Dark Wolf con James Reese, encarnado por un Chris Pratt que ha demostrado una madurez actoral impresionante. Este episodio nos sumerge aún más en la psique atormentada de un hombre que ha perdido todo y ahora se mueve en las sombras, impulsado por un dolor que ya no es solo herida, sino una fuerza motriz que lo consume. Pratt, que ha pasado de ser el héroe carismático en franquicias taquilleras a explorar los rincones más oscuros del alma humana, aquí se entrega a un papel que exige una vulnerabilidad palpable y una intensidad que se siente cruda, casi dolorosa de presenciar. Su pasado como Navy SEAL no es solo un telón de fondo, sino la base de su estrategia, su disciplina férrea y su habilidad para evaluar amenazas en fracciones de segundo, elementos que se vuelven vitales en este laberinto de engaños. La influencia de Jack Carr, con su experiencia directa en operaciones especiales, se hace sentir en cada detalle, en la autenticidad de las tácticas y en la cruda realidad de las consecuencias. En Dark Wolf, la sensación de aislamiento de RS se intensifica hasta volverse casi asfixiante. Cada aliado potencial se convierte en una fuente de duda, cada sombra oculta una posible amenaza. La narrativa se vuelve deliberadamente opresiva, reflejando el estado mental de RS, quien está constantemente evaluando el entorno, buscando patrones, esperando la traición. Las pocas conversaciones que tiene son cargadas de subtexto, de verdades a medias, de advertencias veladas, lo que aumenta la tensión y obliga al espectador a participar activamente en el juego de la deducción. La serie evita la acción gratuita, prefiriendo la construcción lenta del suspense psicológico, donde la verdadera batalla se libra en la mente de RS. Las secuelas de la guerra no son solo físicas, sino un trauma profundo que distorsiona su percepción de la realidad, haciendo que cada interacción sea una prueba de fuego. Las emociones de RS son un torbellino controlado. La furia, el dolor, la desesperación y una determinación inquebrantable se mezclan en un cóctel explosivo que se manifiesta en su mirada y en sus movimientos calculados. Pratt logra transmitir esta complejidad sin necesidad de grandes gestos, a través de la tensión en sus hombros, el brillo de la determinación en sus ojos, la forma en que respira el aire cargado de peligro. La dirección, que ha sido consistentemente elogiada por su habilidad para crear atmósferas envolventes, en este episodio se enfoca en la claustrofobia visual, utilizando planos cerrados y una iluminación sombría que refuerzan la sensación de estar atrapado junto a RS en su cruzada. El episodio no solo avanza la trama, sino que profundiza en la devastación personal que impulsa la misión de RS, dejando al espectador con la inquietante sensación de que la línea entre la cordura y la locura, entre la víctima y el verdugo, es peligrosamente delgada. La sexta entrega, Dark Wolf, nos sumerge de lleno en la creciente oscuridad de James Reese, cuya actuación por parte de Chris Pratt es un testimonio de su evolución como actor. Lejos de los papeles más ligeros que lo catapultaron a la fama, Pratt aquí se despoja de cualquier barniz de ligereza, encarnando un dolor y una furia que son palpables. RS, un ex Navy SEAL cuya experiencia táctica y capacidad de adaptación son su armadura y su arma principal, se mueve en un mundo de sombras y traiciones que van más allá de la batalla física. La serie, inspirada en la autenticidad cruda de las novelas de Jack Carr, ex militar de operaciones especiales, se beneficia enormemente de esta base, transmitiendo la dura realidad de las secuelas del conflicto. En este episodio, la paranoia se convierte en el telón de fondo de cada interacción. RS, cada vez más aislado, no puede confiar en nadie. Su mente, entrenada para detectar amenazas y analizar cada variable, ahora está constantemente en alerta máxima, no solo contra sus enemigos externos, sino también contra la posibilidad de una traición interna.
La serie se aleja de las explicaciones fáciles, confiando en la atmósfera y la interpretación para transmitir la creciente tensión. La dirección se centra en crear una sensación de asfixia, utilizando encuadres que enfatizan la soledad de Reese frente a una conspiración cada vez más vasta. Las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, son un elemento central en su personaje. Pratt las muestra con una sutileza que llega directamente al espectador, haciendo que su lucha personal sea tan importante como la búsqueda de la verdad. La línea entre la justicia y la venganza se vuelve cada vez más difusa. Reese no solo está buscando respuestas, sino una redención que parece inalcanzable. Sus acciones son calculadas, pero el costo emocional es inmenso. Cada descubrimiento, cada pequeña victoria, viene acompañada de una profunda sensación de pérdida y un aumento del peligro. La serie, a través de su enfoque implacable en la crudeza de la guerra y sus consecuencias, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del trauma y la resiliencia humana. La actuación de Pratt, cargada de una intensidad contenida, es la clave para que el espectador empatice con un personaje que se encuentra al borde del abismo, impulsado por un deseo de justicia que podría consumirlo por completo. La narrativa de Dark Wolf no se detiene en la mera venganza, sino que explora las profundidades de la psique de un hombre al límite. James Reese, interpretado con una sombría intensidad por Chris Pratt, se encuentra en un punto de no retorno. Su pasado como Navy SEAL no es solo un trasfondo de sus habilidades de combate, sino la lente a través de la cual evalúa el mundo, un campo de batalla donde la confianza es una debilidad y la información es una moneda de alto valor. Pratt, demostrando la amplitud de su rango, se aleja de cualquier vestigio de sus personajes más joviales para encarnar un dolor profundo y una determinación implacable, algo que resuena con la autenticidad brutal de las novelas de Jack Carr. En este episodio, la claustrofobia se intensifica. Reese opera en un estado de aislamiento casi total, sus movimientos rastreados y sus aliados potenciales sospechosos. La serie se deleita en la ambigüedad, permitiendo que la tensión se acumule a través de miradas, silencios y conversaciones cargadas de significados ocultos. Cada descubrimiento, cada hilo de la conspiración que desentraña, lo acerca más a la verdad, pero también lo empuja más hacia la autodestrucción. La producción, fiel a la fuente, evita la acción espectacular para centrarse en el suspense psicológico, donde la mayor amenaza no es un arma, sino la corrosión de la mente y el alma bajo el peso del trauma. Las secuelas de la guerra se manifiestan no solo en cicatrices visibles, sino en una paranoia que tiñe cada relación y cada decisión. Las emociones de Reese son un tapiz complejo de dolor, ira y una desesperada sed de justicia, o quizás solo de alivio. Pratt transmite esto con una economía de gestos, a través de la tensión en su mandíbula, la frialdad calculada en sus ojos, o la forma en que su cuerpo se mueve con la precisión de un depredador. La dirección en Dark Wolf se enfoca en crear una atmósfera opresiva, utilizando la iluminación y el diseño de sonido para acentuar la soledad de Reese y la omnipresencia del peligro. El episodio no solo hace avanzar la trama, sino que profundiza en el costo personal de la búsqueda de la verdad, dejando al espectador con la inquietante sensación de que el camino de Reese, aunque justificado en su origen, podría llevarlo a un lugar del que no hay retorno. La trama se enreda aún más en Dark Wolf, el sexto episodio de The Terminal List, sumergiéndonos en un torbellino de desconfianza y la implacable búsqueda de respuestas por parte de James Reese. Chris Pratt, cuya interpretación ha evolucionado de manera asombrosa, se adentra en las profundidades de un personaje atormentado, un hombre cuyas habilidades de Navy SEAL son ahora su principal herramienta de supervivencia en un mundo de engaños. La experiencia de Pratt, que ha sabido transitar entre roles ligeros y personajes complejos, se refleja en la intensidad cruda que aporta a Reese, un soldado marcado por la guerra y una pérdida devastadora. La inspiración de Jack Carr, autor de las novelas y exoficial de operaciones especiales, se siente en cada detalle, infundiendo a la serie una autenticidad que resuena con la dureza de la realidad. En este punto de la temporada, el aislamiento de Reese es casi palpable. La paranoia es su compañera constante, y cada persona que cruza su camino es analizada con la misma frialdad táctica con la que evaluaría un campo de batalla. La serie ha optado por un enfoque deliberadamente sombrío, donde las conversaciones son escasas pero cargadas de subtexto, y el suspense se construye a través de atmósferas opresivas y la tensión que emana de la propia actuación de Pratt.
Sus movimientos son medidos, su mirada, penetrante. No hay lugar para la vacilación, solo para la acción calculada y la constante evaluación de riesgos. La serie no rehúye mostrar las cicatrices, tanto visibles como invisibles, que la guerra deja en un hombre, y como estas secuelas pueden moldear su percepción del mundo y de sí mismo. Las emociones de Reese son un crisol de furia contenida, dolor profundo y una determinación férrea que lo impulsa a seguir adelante a pesar de las abrumadoras probabilidades. Pratt logra transmitir este complejo entramado emocional a través de sutilezas, la forma en que su cuerpo se tensa, la mirada perdida pero enfocada, la respiración apenas audible en momentos de máxima tensión. La dirección en Dark Wolf se centra en capturar esta vulnerabilidad y fuerza a la vez, utilizando ángulos de cámara que acentúan su soledad y la magnitud de la conspiración que enfrenta. El episodio profundiza en el costo personal de su cruzada, dejando al espectador con la inquietante sensación de que el camino de Reese, aunque nacido de la justicia, podría llevarlo a un lugar del que no hay regreso, desdibujando aún más las líneas entre víctima y verdugo. En Dark Wolf, el sexto episodio de The Terminal List, la espiral descendente de James Reese se profundiza aún más. Chris Pratt, que ha demostrado una notable evolución actoral, encarna a un hombre consumido por el dolor y la sed de justicia, o quizás solo de venganza. Su pasado como Ned Seale no es solo un bagaje de habilidades letales, sino la propia esencia de su enfoque. Cada movimiento, cada palabra, está calibrado con la precisión de quien ha entrenado para la guerra y la supervivencia en los entornos más hostiles. La serie, basada en la obra de Jack Carr, ex oficial de operaciones especiales, bebe directamente de esa experiencia para pintar un retrato crudo y sin concesiones de las secuelas de la guerra. El aislamiento de Reese se convierte en una armadura, pero también en su prisión. La paranoia se ha instalado permanentemente en su mente, transformando cada interacción en un posible campo de minas. Pratt transmite esta fragilidad y fortaleza a la vez con una maestría que desarma. Sus ojos, a menudo perdidos en el eco de sus pérdidas, de repente se enfocan con una determinación implacable, su cuerpo, tenso y alerta, se mueve con una economía de gestos que delata años de disciplina. La serie, huyendo de explicaciones fáciles, confía en la atmósfera opresiva y la intensidad silenciosa de sus escenas para mantener al espectador al borde del asiento. Las secuelas psicológicas de la guerra, esa herida invisible pero profunda, son el motor que impulsa a Reese, tiñendo su percepción del mundo y de quienes lo rodean. La furia justa se mezcla con un dolor insoportable, y la desesperación por encontrar respuestas se convierte en una fuerza motriz que lo consume. Pratt lo expresa no con gritos, sino con la tensión en su mandíbula, el brillo en sus ojos, la forma en que su respiración se vuelve casi imperceptible en los momentos de mayor estrés. La dirección, que ha sido clave para crear la atmósfera visceral de la serie, en Dark Wolf se centra en amplificar esa sensación de encierro, utilizando planos cerrados y una iluminación sombría que reflejan la mente fragmentada de Reese. El episodio no solo avanza la intriga, sino que sumerge al espectador en la devastación personal que motiva a Reese, dejando una marca imborrable sobre la delgada línea entre la justicia y la autodestrucción. Pratt, conocido por su capacidad para transitar entre el humor y la intensidad, aquí se entrega a un papel que exige una vulnerabilidad palpable y una intensidad que se siente cruda, casi dolorosa de presenciar. Su pasado como Ned Seale no es solo un telón de fondo de sus habilidades de combate, sino la lente a través de la cual evalúa el mundo, un campo de batalla donde la confianza es una debilidad y la información es una moneda de alto valor. En este sexto episodio de The Terminal List, titulado Dark Wolf, la narrativa se sumerge aún más en las profundidades de la misión de James Reese, acentuando la tensión y la complejidad de sus motivaciones. El episodio no solo avanza la trama principal de venganza y descubrimiento de conspiraciones, sino que también ofrece atisbos valiosos sobre los pilares que sostienen la fortaleza emocional y la habilidad de combate de nuestros protagonistas. Chris Pratt, en su papel de James Reese, continúa demostrando esa capacidad innata para encarnar personajes marcados por la pérdida y la resiliencia. Su trayectoria, marcada por roles que van desde el comediante carismático hasta el héroe de acción implacable, le ha preparado de manera excepcional para navegar las aguas turbulentas de Reese. La influencia de sus trabajos anteriores, como Star-Lord en el universo cinematográfico de Marvel o su memorable interpretación en Zero Dark Thirty,
Se hace patente en la forma en que maneja la vulnerabilidad subyacente bajo una fachada de hierro. En Dark Wolf, vemos esa dualidad expuesta con mayor crudeza. La fragilidad de un hombre que ha perdido todo se contrapone a la determinación férrea de un guerrero que no se detendrá ante nada. Las escenas donde Rhea se confronta recuerdos o se enfrenta a dilemas morales complejos revelan una profundidad actoral que va más allá del simple carisma, explorando las cicatrices invisibles que deja la guerra y el trauma. Su entrenamiento y experiencia en roles físicos le permiten ejecutar las escenas de acción con una autenticidad visceral que eleva la credibilidad de sus acciones, mientras que su mirada transmite la carga insoportable que lleva. Taylor Kitsch, interpretando a Van Edwards, se consolida como un personaje crucial y cada vez más enigmático. Kitsch, conocido por su versatilidad y su capacidad para aportar una intensidad cruda a sus roles, ha encontrado en Ben una oportunidad para explorar capas de lealtad, duda y pragmatismo. Inspirado por actores que han logrado un equilibrio entre la fuerza y la introspección, como Tom Hardy, Kitsch imbuye a Ben con una presencia que nunca es del todo predecible. En este episodio, su relación con Rhea se pone a prueba de maneras significativas. Las acciones y las dudas de Ben reflejan la complejidad del mundo en el que se encuentran, un lugar donde las líneas entre aliado y enemigo son a menudo borrosas. La forma en que Kitsch interpreta las interacciones de Ben, a veces con una franqueza brutal, otras con un velo de secreto, lo convierte en un compañero indispensable pero también potencialmente peligroso para Rhea, añadiendo un elemento de suspenso constante a su dinámica. La química entre Pratt y Kitsch es un punto álgido, funcionando como el motor emocional y narrativo que impulsa gran parte del conflicto y la camaradería en la serie. El episodio Dark Wolf no se limita a la acción explosiva, aunque ciertamente la tiene. La dirección presta atención a los detalles, utilizando el entorno y la atmósfera para amplificar la sensación de aislamiento y peligro que rodea a Rhea. La iluminación sombría, los paisajes desolados y los interiores claustrofóbicos contribuyen a un tono opresivo que refleja el estado mental de los personajes. La banda sonora, que a menudo se inclina hacia melodías inquietantes y percusivas, subraya la urgencia de la misión y la presencia constante de la amenaza. Se nota una influencia de películas de espionaje con un toque más oscuro y realista, donde la tensión se construye a través de la anticipación y la sutileza, no solo a través de enfrentamientos directos. Los guionistas parecen estar trazando un arco narrativo cuidadosamente construido, permitiendo que la audiencia comprenda no solo las acciones de Rhea, sino también su justificación, por oscura que sea. Cada revelación, cada encuentro, añade una pieza al rompecabezas, y en Dark Wolf las piezas comienzan a encajar de manera más alarmante. Se explora la idea de que la verdad es a menudo más peligrosa que la ignorancia, y que aquellos que la buscan pueden encontrarse solos contra un sistema poderoso. La interpretación de los personajes secundarios, aunque a menudo fugaz, también añade textura al mundo, presentando a individuos que son tanto obstáculos como posibles fuentes de información, cada uno con sus propios intereses y su propia visión de la verdad. La serie está logrando mantener un equilibrio delicado entre la venganza personal y una conspiración a gran escala, haciendo que la misión de Rhea trascienda lo meramente personal para convertirse en una lucha por la justicia o, al menos, por el cierre. La trama de Dark Wolf se profundiza en las capas de desconfianza y lealtad que definen las relaciones de Rhea. La actuación de Pratt se nutre de su experiencia previa en roles que demandan una entrega emocional intensa, recordando las vulnerabilidades que exploró en Passengers o la determinación silenciosa de su paso por Guardians of the Galaxy. En este episodio, su mirada no solo expresa furia o dolor, sino una agotadora resignación ante la magnitud de la conspiración que lo rodea. Vemos cómo la pérdida lo ha despojado de sus antiguas certezas, obligándolo a navegar un paisaje moralmente ambiguo donde cada decisión pesa y cada alianza es examinada con lupa. La fisicalidad de Pratt, forjada en innumerables escenas de combate, se combina con una actuación cada vez más introspectiva, permitiéndonos sentir el torbellino interno de un hombre que busca respuestas en medio del caos. Por su parte, Kitsch como Van Edwards se erige como el contrapunto perfecto a la unilateralidad de la venganza de Rhea. Su interpretación destila una ambigüedad calculada, un aire de quien sabe más de lo que dice y cuyas motivaciones, aunque aparentemente alineadas con las de Rhea, podrían tener un trasfondo propio.
El recorrido de Kitsch, desde sus inicios en series más juveniles hasta roles más complejos y oscuros como en True Detective, le ha dado las herramientas para construir un personaje que irradia una tensa calma, una inteligencia estratégica que lo hace impredecible. En Dark Wolf, la dinámica entre él y Reese se vuelve el eje central de la tensión. Las conversaciones, cargadas de subtextos, insinúan una historia compartida más profunda y quizás dolorosa, donde la confianza es un bien escaso y valioso. El espectador es constantemente llevado a preguntarse si Ben es un aliado incondicional o un jugador con sus propias cartas ocultas, una duda que Kitsch maneja con una sutileza que eleva el suspense. La manera en que sus miradas se cruzan, cargadas de un entendimiento tácito y una latente inquietud, revela la complejidad de una amistad puesta a prueba por la traición y la supervivencia. El episodio también da pinceladas de otros personajes que, aunque secundarios, son vitales para el desarrollo del submundo en el que operan Reese y Ben. La dirección de fotografía, que prioriza los contrastes lumínicos y las sombras profundas, sumerge al espectador en la atmósfera opresiva y paranoica de la serie. Se percibe una influencia del cine noir en la forma en que los escenarios se convierten en extensiones del estado anímico de los personajes, reflejando la desolación y el peligro latente. La música, lejos de ser un mero acompañamiento, se erige como un personaje más, con sus pulsos rítmicos que marcan la urgencia y sus acordes disonantes que anticipan la tragedia. La sensación es la de estar dentro de una pesadilla lúcida, donde los ecos del pasado martillean la conciencia del presente. La estructura narrativa de Dark Wolf es experta en dosificar la información, alimentando la sed de respuestas de la audiencia mientras se mantiene la intriga. Los diálogos, a menudo breves y cargados de significados, obligan al espectador a interpretar, a leer entre líneas, replicando la propia lucha de Reese por discernir la verdad en un mundo de mentiras. La serie no teme explorar la crudeza de la violencia, pero lo hace de una manera que subraya la brutalidad de las consecuencias, más que regodearse en ella. Se plantea la interrogante sobre la naturaleza de la justicia y hasta dónde puede uno llegar en su búsqueda, especialmente cuando el sistema mismo parece corrompido. Dark Wolf afianza la premisa de que la guerra no termina en el campo de batalla, sino que sigue en la mente y en el alma de quienes la han vivido, marcándolos de forma indeleble y empujándolos a enfrentar demonios tanto externos como internos. La crudeza emocional de Dark Wolf se intensifica a través de las actuaciones, tejiendo un tapiz de desilusión y tenacidad. Chris Pratt, cuyo recorrido desde la comedia hasta el drama ha sido notable, infunde a James Reese una autenticidad que emana de su experiencia interpretando personajes heridos pero resilientes. Su habilidad para transmitir el peso del trauma, perfeccionada en películas como Moneyball, se manifiesta en miradas perdidas que hablan de un pasado insoportable y en la tensión palpable de cada movimiento, como si el mismo aire se resistiera a su paso. En este episodio, la vulnerabilidad de Reese se expone sin tapujos, cada decisión, cada acción, es un reflejo de su desesperada búsqueda de entendimiento y justicia en un mundo que le ha arrebatado todo. La cámara se detiene en los detalles de su rostro, capturando la furia contenida y la profunda melancolía que lo impulsan, haciendo que su sed de venganza se sienta justificada, aunque aterradora. Taylor Kitsch, en su rol de Van Edwards, aporta una capa de misterio y pragmatismo que contrasta y complementa a la perfección la intensidad de Reese. Kitsch, conocido por su capacidad para encarnar personajes complejos y a menudo atormentados, como en Friday Night Lights o American Assassin, dota a Ben de una inteligencia subrepticia y de una lealtad que parece fluctuar con las circunstancias. Su interpretación en Dark Wolf sugiere un conocimiento profundo de las sombras que acechan, y sus interacciones con Reese están cargadas de un subtexto que insinúa una historia compartida y, quizás, traiciones pasadas. La química entre Kitsch y Pratt es visceral. Sus diálogos, a menudo breves y cargados de implicaciones, revelan una conexión forjada en la adversidad, pero teñida de una desconfianza latente. Ben se presenta como el aliado necesario, pero también como una incógnita, cuya verdadera agenda podría desvelarse en cualquier momento, añadiendo una constante capa de suspense a la narrativa. El episodio también se beneficia de una atmósfera visual y auditiva meticulosamente elaborada. La cinematografía, con su uso audaz del claroscuro y la paleta de colores apagados, crea un entorno que se siente tan peligroso como los adversarios de Reese. Cada sombra, cada rincón oscuro,
parece albergar una amenaza, reflejando el estado de paranoia y aislamiento del protagonista. La influencia de películas de espionaje con un tono sombrío y realista es evidente, donde la tensión se construye a través de la atmósfera y la anticipación. La banda sonora, con sus pulsos electrónicos y sus melodías disonantes, amplifica la sensación de urgencia y el peligro inminente, convirtiéndose en un eco constante de la lucha interna de RS. La narrativa de Dark Wolf se desarrolla con una inteligencia que dosifica la información, alimentando la intriga y la necesidad de respuestas del espectador. Los guionistas han construido un arco que permite comprender las motivaciones de RS, incluso si éstas se adentran en territorios moralmente grises. La serie explora las consecuencias psicológicas de la guerra, no solo en el campo de batalla, sino en la psique de quienes regresan. La violencia, cuando aparece, no es gratuita, sino que subraya la brutalidad del mundo en el que se mueven los personajes y el alto costo de la venganza. Dark Wolf afianza la idea de que la búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario y peligroso, y que aquellos que se atreven a levantar el velo de la conspiración se enfrentan a fuerzas que operan más allá de la ley y la moralidad convencional, obligándolos a confrontar sus propios demonios internos en el proceso. La psique de James Reese, interpretado con una intensidad desgarradora por Chris Pratt, es el epicentro de Dark Wolf. Pratt, cuya carrera ha navegado con maestría desde la ligereza cómica hasta la profundidad dramática, demuestra en este episodio una conexión visceral con el dolor y la determinación de RS. Su capacidad para canalizar la angustia, visible en las sutiles contracciones de su mandíbula y en la mirada perdida que a menudo lo domina, proviene de una profunda inmersión en roles que exploran la resistencia humana. Referencias a su trabajo en películas donde la supervivencia es clave, o incluso a la carga emocional de personajes como Andy Dwyer en sus momentos más oscuros, parecen resonar en la forma en que RS se desenvuelve, un hombre despojado de todo menos de su implacable búsqueda de la verdad y la venganza. La cámara se deleita en los detalles de su transformación, las cicatrices invisibles que se manifiestan en su porte, la furia que late bajo una superficie controlada. Cada diálogo, cada acción, se siente cargada con el peso de las vidas perdidas, haciendo de su cruzada una odisea personal y brutal. Taylor Kitsch, como Van Edwards, emerge en Dark Wolf como una fuerza enigmática y crucial. Kitsch, cuya filmografía incluye personajes marcados por la ambigüedad moral y la complejidad psicológica, como los que exploró en Baco o Lone Survivor, imbuye a Ben con una presencia sutil pero poderosa. Sus intervenciones son deliberadas, calculadas, y cada palabra parece portar múltiples significados. La tensión en su relación con RS se intensifica, son dos hombres unidos por un pasado traumático pero divididos por lo que parecen ser agendas divergentes o, al menos, comprensiones diferentes de la realidad. La forma en que Kitsch maneja la dualidad de Ben, oscilando entre la lealtad incondicional y una cautela palpable, añade un elemento de imprevisibilidad que mantiene al espectador en vilo. Es un artista que sabe cómo usar el silencio y la mirada para comunicar más que un torrente de palabras, creando un personaje que es a la vez un aliado vital y una posible fuente de conflicto. El diseño de producción y la dirección de fotografía de Dark Wolf son fundamentales para sumergir al espectador en la atmósfera opresiva y paranoica que envuelve a los personajes. Las locaciones, a menudo desoladas o cargadas de una historia silenciosa, se convierten en extensiones del estado mental de RS. El uso de la luz y la sombra es deliberado, creando un mundo visualmente denso donde el peligro acecha en cada esquina y la verdad se oculta en la penumbra. La influencia de películas de thriller psicológico y de espionaje con un enfoque realista es innegable, donde la atmósfera tensa y la sensación de aislamiento son tan importantes como la acción. La banda sonora complementa esta visión, con sus pulsos hipnóticos y disonantes que subrayan la urgencia de la misión y el creciente estado de estrés de los protagonistas, actuando como un metrónomo del peligro que se cierne. La escritura de Dark Wolf se distingue por su habilidad para mantener un delicado equilibrio entre la acción directa y la progresión gradual de la trama. Los guionistas no rehúyen explorar las profundidades del trauma y las consecuencias a largo plazo del servicio militar, presentando un cuadro crudo de la guerra que se libra no solo en el campo de batalla, sino en la mente y el alma. La serie plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la lealtad y los límites de la moralidad, especialmente cuando el sistema mismo parece estar comprometido.
Cada revelación, cada encuentro, se siente orgánico dentro de la narrativa, alimentando la creciente sensación de que Reese se enfrenta a una conspiración que va mucho más allá de sus pérdidas personales, obligándolo a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sus propios demonios internos en su implacable búsqueda de respuestas. La complejidad psicológica de James Reese, encarnado con una intensidad brutal por Chris Pratt, se despliega con mayor agudeza en Dark Wolf. Pratt, cuya evolución artística lo ha llevado desde roles cómicos a interpretaciones dramáticas de gran calado, dota a Reese de una autenticidad que nace de la profunda comprensión del trauma y la resiliencia. Las sutiles microexpresiones, la forma en que la mirada se pierde en un vacío cargado de recuerdos dolorosos, o la tensión casi imperceptible en sus hombros, son testimonios de su habilidad para transmitir el peso insoportable de la pérdida y la sed de justicia. Su recorrido, marcado por personajes que han enfrentado adversidades extremas, como en Zero Dark Thirty o incluso en la lucha personal de Star-Lord, le ha proporcionado el arsenal emocional necesario para dar vida a un hombre despojado de todo, excepto de su férrea determinación. La cámara, observadora y paciente, capta la metamorfosis de Reese, no solo en su físico endurecido por la guerra, sino en las cicatrices invisibles que surcan su alma, haciendo de su búsqueda una odisea personal y desoladora. Taylor Kitsch, en el rol de Van Edwards, se consolida como una figura de ambigüedad calculada, cuya presencia es tan vital como enigmática. Kitsch, conocido por su capacidad para habitar personajes moralmente grises y psicológicamente intrincados, como se evidenció en Baco o en la cruda realidad de Lone Survivor, imbuye a Ben de una inteligencia sutil y de una lealtad que parece estar en constante negociación. Sus apariciones en Dark Wolf son deliberadas, cada intervención cargada de subtextos y posibles dobles sentidos, alimentando la duda sobre sus verdaderas intenciones. La dinámica entre Ben y Reese se intensifica, un ballet de desconfianza y dependencia forjada en un crisol de trauma compartido, pero marcada por una creciente divergencia en la percepción de la verdad. La habilidad de Kitsch para manejar la ambivalencia, alternando entre una lealtad inquebrantable y una cautela palpable, genera una tensión narrativa constante. Es un actor que comprende el poder del silencio y la sutileza, construyendo un personaje que es, a la vez, un pilar de apoyo y una potencial fuente de conflicto. El diseño de producción y la cinematografía de Dark Wolf no son meros adornos, sino elementos cruciales en la construcción de una atmósfera opresiva y paranoica. Las locaciones elegidas, a menudo desoladas, con vestigios de una historia silenciada, resuenan con el estado mental de Reese. La interacción entre la luz y la sombra es un lenguaje visual que revela el peligro latente y oculta verdades esquivas. La influencia del cine de espionaje realista y los thrillers psicológicos es palpable, donde la atmósfera tensa y la sensación de aislamiento son tan fundamentales como el desarrollo de la trama. La banda sonora, con sus pulsos electrónicos y disonancias inquietantes, se convierte en el latido constante de la urgencia y el estrés creciente de los protagonistas, marcando el compás del peligro inminente y amplificando la sensación de estar al borde de un abismo. La narrativa de Dark Wolf se desenvuelve con una maestría que dosifica la información, manteniendo al espectador absorto en la búsqueda de respuestas. Los guionistas logran un equilibrio delicado entre la acción directa y la progresión gradual de la trama, explorando las profundidades del trauma y las consecuencias duraderas del servicio militar. La serie presenta una visión cruda de la guerra, no solo como un conflicto físico, sino como una batalla interna librada en la psique. Dark Wolf no teme formular preguntas incómodas sobre la justicia, la lealtad y los límites de la moralidad, especialmente cuando las estructuras de poder parecen corrompidas. Cada revelación y cada encuentro se sienten orgánicos, alimentando la creciente convicción de que Reese se enfrenta a una conspiración que trasciende sus pérdidas personales, obligándolo no solo a luchar contra sus enemigos externos, sino también a confrontar sus demonios internos en su implacable y solitaria búsqueda de la verdad. La evolución de James Reese en Dark Wolf se manifiesta como un descenso aún más profundo en la psique de un hombre marcado por la guerra y la pérdida. Chris Pratt, cuya carrera ha sido un testimonio de versatilidad, pasando de la ligereza cómica a la gravedad dramática, infunde a Reese una crudeza palpable. Su interpretación no se limita a la venganza, es una exploración del desgaste emocional, de la fragilidad bajo una coraza de determinación. La manera en que Pratt utiliza el silencio, la pausa antes de una respuesta cargada,
o la forma en que su mirada puede pasar de la furia a una profunda melancolía en un instante, revela un dominio actoral que va más allá de la fisicalidad. Su experiencia en roles que exigen una entrega física y emocional intensa, como en Guardians of the Galaxy o en la tensión implacable de Zero Dark Thirty, le permite encarnar la agónica resistencia de RS, un hombre que lucha no solo contra enemigos externos sino contra los fantasmas que lo persiguen.